la voz oficial de una institución. Así que de inmediato nosotros iniciamos con la participación de la ingeniera Claudia. Nosotros creo que estamos casi conectándonos. Sí, Ay, ay, ay. aquí estoy. ¿Cómo se siente? Hola, ¿cómo estás, Maroa? Muchísimas gracias por la invitación. No, nosotros nos sentimos honrados. Yo creo que un día como hoy estamos haciendo historia en República Dominicana y le agradecemos a usted esta importante oportunidad, de verdad. Qué bueno, aquí estoy, soy Pues toda de ustedes. muchas gracias. Pues iniciamos haciéndole las preguntas. Esta pregunta es, ¿quién es Claudia Francesca de los Santos? Y que usted se describa como mujer, madre y ciudadana. Bueno, así mismo como lo dijiste, madre, esposa, hija y todo lo que pueda incluir en estos días bastante ama de casa, con todo lo que ha tenido que ver con este COVID-19, que al final lo más importante es que todos se mantengan en casa y se cuiden porque es un virus realmente muy contagioso y por más en confianza que nos sintamos como que ya puedo salir, ya puedo, realmente hay que seguirse cuidando y respetar todo lo que establece la Comisión de Alto Nivel y el Ministerio de Salud Pública. Yo de por sí, ingeniera civil, como todos lo saben, estuve en el Ministerio de Obras Públicas como viceministra por muchos años, desde el 96, y estuvimos trabajando a partir del 2015 en lo que es hoy el Intrant, hasta su creación en el 2017. Fue una comisión que creó el señor presidente ante la grave situación y la pésima posición que teníamos como país con relación no únicamente a los siniestros de tránsito, sino a una regulación que comenzara a normalizar ciertas cosas. Entonces, desde el 2015 comenzamos a trabajar en esto desde el Ministerio de Obras Públicas y luego de aprobada la ley en el 2017, pues se crea lo que es hoy el Intrant y a lo mejor como estuve participando todos esos años en lo que era la conformación, la creación de esa institución y qué debía hacer con el asesoramiento de varios países y varios organismos internacionales, pues me tocó a mí estar en esa dirección. Ahí, a esa pregunta íbamos, de por qué había sido usted la elegida para manejar esa institución. Yo sé que usted tuvo una vinculación con proyectos que usted puso muy pendiente el tema de la viabilización, como fue el caso de la ciudad Juan Bosch, que usted se encargó de que fuera básicamente una ciudad modelo en tema de vías. Sí, antes, ¿Tuvo esto que ver? sí, antes de Ciudad Juan Bosch, pues en el Ministerio de Obras Públicas, básicamente en el periodo 96-2000, fue que se transformó la ciudad en lo que a túneles y elevados se refería, en lo que se refería a la concepción del metro, de la primera línea de metro. Entonces, el periodo 96-2000 fue un periodo clave para el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, porque en ese momento teníamos también grandes congestiones, pero era por la falta de una vialidad pues óptima para una ciudad como la nuestra y como había ido creciendo. Pero tú sabes que yo siempre digo que el tránsito tiene vida. La gente cambia sus patrones constantemente de movilidad y por lo tanto los países deben constantemente estar en las condiciones y dispuestos a cambiar de la misma forma que va cambiando la ciudad. Por eso era que urgía la creación de una institución que estuviera dando seguimiento todo el tiempo a esto. No es un proyecto de vialidad porque está en carpeta hace muchos años. No. Es un proyecto de vialidad que lo arroja un estudio de acuerdo a la situación que ocurre en una ciudad. Te pongo un ejemplo rapidito. Ustedes vieron lo que hicimos con NACO hace unos meses. Ese cambio que dimos en la forma de circular en NACO. Claro, las vías, se organizaron las vías. Claro, al principio las personas pues mostraban resistencia y es lógico. Si tú tienes 20 años saliendo de la misma manera de tu casa todos los días, que te lo cambien de repente de un día para otro, pues te crea cierta molestia, cierta incomodidad
hasta que te acostumbras. Hoy lo que tenemos es un NACO que, de haber sido un área de la ciudad totalmente congestionada todo el tiempo, especialmente hora pico, porque hay colegios y hay maternales y hay centros de medicina, centros médicos, hay laboratorios, hay zonas comerciales, pasó a ser una zona donde tú puedes circular sin ningún problema. Entonces, NACO cambió, ahora eso ha hecho que las vías circundantes a NACO pues también tengan otro comportamiento y tú tienes que trabajar de acuerdo a ese nuevo comportamiento que tienen las vías aledañas. Entonces, Intran tiene ¿cuántos años ya? Bueno, Intran todavía no tiene los 3 años, casi los cumple, pero recuerda que Intran no fue únicamente comenzar a trabajar, sino que Intran fue una institución que hubo que crearla. Había 9 instituciones y 3 direcciones, todas haciendo algún tema del tránsito de la ciudad. Algunas ejercían más funciones de las que les correspondían, otras no hacían nada parecido con lo que tenían que hacer. Y recuerda que Intran no nació cero. Intran tuvo que absorber todas esas instituciones con un total de 1.200 empleados. De esos 1.200 empleados, solo 15 eran arquitectos e ingenieros. Y el Intran es una institución muy técnica, donde la mayoría del personal tiene que tener pues algún conocimiento de lo que es tránsito, transporte, seguridad vial, movilidad, los temas que tienen que ver con que las ciudades pues se desarrollen de una manera organizada en lo que a su tránsito se refiere. Recuerda que tenemos 50 años sin ponerle la mano al tema y ahora pues Intran en estos poquitos 3 años pues ha hecho lo que le ha correspondido. Usted tiene entonces desde el 96 trabajando en la transformación de la ciudad. Sí. En los últimos 5 años ha sido cada vez más, hay muchísimo más tránsito. Cuando usted ocupa la posición de directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, hay muchos más vehículos, pero justo antes de usted entrar, ¿vio usted algo que usted decía, si yo logro esa posición, yo quisiera hacer estos cambios? O sea, ¿usted en algún momento pudo vislumbrar cosas en las que se ha estado trabajando? Todo esto, el tránsito es como, está compuesto por muchos eslabones. Y tú lo que tienes que ir es cubriendo cada eslabón de eso hasta pues al final. Hay unos temas que son muy específicos y que no únicamente nosotros vimos, sino que ha sido la forma en que la mayoría de los países han ido trabajando según se van aprobando sus marcos jurídicos que les permite hacer una serie de cosas. Uno es el transporte público de pasajeros. Tú sabes que esa es, yo diría, que la situación más complicada que tiene el sector, porque es un tema muy social. No es únicamente tú decir, bueno, voy a cambiar el tránsito y el transporte, voy a cambiar el transporte público y me voy a olvidar de todo el mundo. No, hay muchas personas pues que viven de esto en nuestro país, un país que no somos ricos, pero que sí podemos aspirar a tener un transporte público mejor, porque al final los ciudadanos que utilizan este medio de transporte son los más y siempre hay que trabajar para las mayorías. Entonces el transporte público de pasajeros, llevarlo a que vaya cambiando y por eso la ley establece que dejan de ser sindicatos y que el Intran trabaja con las compañías. En este momento de esta pandemia que tenemos, pues aquellos que ya son compañías son los que más tranquilos hoy están, porque como ya cotizan en la TCS, tienen a sus empleados registrados, pues esta pandemia y esta poca demanda que existe ahora mismo en las vías, pues les afecta mucho menos que aquellos que no se han organizado todavía. Y luego de eso es la parte... Usted sabe que con este tema de los vehículos de transporte así de pasajeros, la gente, la queja es constante, que arman muchos tapones, pero yo sé que
no es tan simple como quitarlo de la vía, o sea, decir una ley, mañana no puede haber esto, o sea, porque hay muchas cosas que hay que resolver. Primero hay que resolver la movilidad que no la tienen. Pero me imagino que también con esos grupos que para toda la población tienen tanto poder, también hay que responderle ante necesidades que ellos tienen, o sea, porque ellos están viviendo de eso ahora mismo. ¿Cuál Claro. ha sido, o sea, cuando se habla de quitar los carros públicos del medio, no es, yo sé que no es simple, pero ¿qué es lo que lo complica el proceso? Mira, lo que te complica el proceso es, por ejemplo, la ley establece que primero debemos darle la oportunidad a los que ya tienen la licencia de un corredor. Te voy a poner un ejemplo. Vamos con el corredor Chuchi. Ahí habían dos compañías, se consorciaron en una sola y están listos. Pero ¿qué pasa? Por primera vez el Estado Dominicano no es quien va a comprar los autobuses. Si tú estás operando una ruta, eso es un negocio. Entonces ya tú tienes que comenzar a trabajar como un negocio, administrar tu ruta como un negocio. ¿Cuál ha sido la situación? Que ellos, pues, por ejemplo, el corredor Chuchil necesita 36 autobuses. Ellos están gestionando el financiamiento para esos 36 autobuses. Porque aunque se decía que era un sector que tenía muchísimo dinero y todo lo demás, a la hora de la verdad, no han tenido la capacidad, pues, de conseguir los financiamientos que pudieran tener para este tipo de proyectos. Entonces, pero la verdad es que nosotros como Estado queremos que ellos ya formalizados sigan siendo parte de esto, porque es que tú no puedes, pues, hay que dar siempre la oportunidad y al final sabemos que vamos a llegar a lo que necesitamos. Incluso por ejemplo, el corredor de la Churchill ya tenía coordinado el tema del financiamiento y todo lo demás con venezolanos y chinos y norteamericanos también, pero llegó la pandemia y bueno, hemos tenido que detener esa parte del proceso. Pero fíjense que metro, teleférico, OMSA son servicios de transporte eficiente y a eso es que aspiramos, a que la ciudadanía pueda moverse cada día más en un transporte de pasajeros seguro, cómodo, que tenga calidad, que su tiempo sea respetado. Una pregunta, vemos entrada y entrada y entrada de vehículos a República Dominicana. Yo sé que ese es un tema que va mucho con aduanas, pero en algún momento se ha estipulado la posibilidad de chatarrizar en el país. Sí, mira, dentro de los temas que establece la ley, era el segundo que te iba a mencionar como una prioridad para que las cosas comiencen a cambiar, es lo que se llama la inspección técnica vehicular. Somos de los Okay. pocos países que todavía no lo hemos implementado, incluso de Latinoamérica, porque ya Estados Unidos, Europa, hace muchos años que lo hacen, incluso Costa Rica, que es quien nos asesora en este proceso, tiene 20 años que ya lo implementó. Entonces, en Costa Rica tú puedes ver, porque la inspección técnica vehicular no es que el vehículo viejo sale de la calle, es que el vehículo que no es seguro sale de circular en las vías. Y para poder circular debe ser un vehículo seguro. Entonces, ese proceso fue una licitación que se llamó en noviembre del año pasado. Y bueno, estamos en el proceso con toda la emergencia, pues ha habido que adaptar los cronogramas. Pero la idea de este proceso es que todos los años todos los vehículos tendrán que ir a hacer esta inspección técnica vehicular. La ley establece que los vehículos que tengan 3 años están exentos de hacerla. A partir del tercer año, pues ya todos tienen que hacerlo. Y este proceso lo que hace es garantizar que los vehículos que estén en las vías sean vehículos seguros. Y aquellos vehículos que no están aptos para estar en las vías, pues ya tú tienes un mecanismo legal que te permite sacarlo de las vías. Y como te dije, en Costa Rica llegamos a ver pues camionetas de los años 80 que en su inspección técnica vehicular y la pasaron sin ningún problema. ¿Pero por qué? Porque su propietario se encarga de que su vehículo, de darle mantenimiento y de tenerlo en óptimas condiciones. Esto también ayuda con lo que es la contaminación del medio ambiente, o sea, logramos bajar los niveles de contaminación y básicamente pues lograr que los vehículos que estén en nuestras vías
sean vehículos aptos, seguros, no vehículos que te creen accidentes como justo a la pandemia tuvimos un accidente en la autopista Duarte, donde a un vehículo se le salió el neumático y ese vehículo y todos los ocupantes de ambos vehículos murieron. Entonces, estamos hablando de seguridad vial, de cuidar la vida de la gente. Y con el tema de los vehículos, pues te cuento, en un país creo que en 3 ferias entran casi 12.000 vehículos en un año al país, pero no sale uno. Entonces, tú tienes que comenzar a crear ese equilibrio, porque no somos una ciudad que necesita más vías. Somos una ciudad que necesita que se reordene y que pues los vehículos tengan más control en lo que a su capacidad de circular en las vías se refiere. Cuando usted fue designada en la posición, ¿cuáles fueron sus primeros 3 objetivos? Bueno, lo primero era que tenía que crear una institución. Eso nos llevó 8 meses. Que existiera Intrant como Intrant y no fuera OTTT ni la Dirección General de Tránsito, ni ninguna de esas instituciones, nos tomó 8 meses. Que ya hubiera una nómina, un proceso en el Estado que se llamara Intrant, eso nos tomó 8 meses. Inmediatamente después, pues, y como parte de ese proceso, estuvimos trabajando en la reglamentación. Porque recuerda que la ley te da las pautas, pero tienes que reglamentar para poder, pues, establecer lo que son las medidas y los controles. Tienes que resolutar para poderlo hacer. Y tercero fue, pues, entonces comenzar a implementar y a crear las cosas. Porque, por ejemplo, hubieron licitaciones que no pudimos lanzar hasta que no tuviéramos la reglamentación que establecía los controles para este proceso. Por lo tanto, te digo que es casi 3 años, es muy poco tiempo para una institución. Porque cuando es una institución totalmente nueva, necesita el tiempo para desarrollarse. Ok. Veo que el asunto de los centros de inspección técnico vehicular es uno de los pilares de esta gestión, se pudiera decir así. Porque no solamente va a ser un tema de... O sea, no solamente va a tener los vehículos en buen estado, sino esto reduce significativamente la cantidad de muertes por accidentes de tránsito por fallas mecánicas. Así es. A la ciudadanía, el proceso de educación a la ciudadanía, ¿cómo ha sido eso? Hacerles entender que por fin hay una institución que está velando por su seguridad, porque la gente todavía tiene pone resistencia a ponerse el cinturón. O sea, a veces discute con una autoridad porque le están diciendo que se ponga el cinturón, que a veces ni siquiera le ponen la infracción. El oficial le dice, ponte el cinturón, y hay una discusión por algo tan básico como me están preservando la vida. ¿Cómo ha sido ese choque con la realidad de nuestra ciudadanía de tener esa resistencia ante la educación? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? La educación es uno de los pilares más importantes en todo este proceso. Y yo siempre decía, bueno, ¿será la educación o la concienciación? ¿Por qué? Cuando cualquiera de nosotros que aquí no nos ponemos el cinturón o nos vamos en la luz en rojo o usamos el celular mientras conducimos, inmediatamente estamos en otro país, pues cumplimos con todo. Entonces, a veces tú dices, bueno, ¿es educación o es que sencillamente entiendo que en mi país no tengo que respetar las normas? Esto ha sido un proceso, incluso así como tú dices, porque los DGCET se han involucrado en la educación. Y por eso es que muchas veces no ponen la multa y sencillamente le dicen, mire, póngase el cinturón, mire, no utilice el celular. Porque así lo hemos establecido. Vamos a educar y vamos también a sancionar, pero vamos a tratar de educar a la ciudadanía. Y te puedo decir que han ido aprendiendo. Recuerda, te voy a poner un ejemplo, lo que fue el programa Peatón Seguro en la John F. Kennedy con Lincoln. No fue únicamente al peatón que tuvimos que estar ahí enseñándole cómo se cruza una intersección, sino también al chofer del carro público, perdón, no del carro público nada más, sino de cualquier vehículo privado, porque es que las personas no entendían
que estábamos priorizando al peatón en la intersección y que por eso le estábamos dando ese espacio. Esa intersección te maneja 4.000 peatones por hora. Lo que quiere decir esto, que hay casi más peatones que vehículos y por lo tanto tú lo tienes que priorizar. Y recuerda que en el país tenemos 62% de nuestros muertos son motoristas, pero el 19% son peatones. Entonces, en ese mismo orden, tú tienes que priorizar los programas. Y sí, te puedo decir que nosotros hemos comenzado una educación a lo interno. Todos los sindicatos del país han recibido a través de NEVIAL, la Escuela de Educación Vial, charlas, guías, preparación para lo que viene, información con relación a lo que viene, cómo deben manejar los temas, tanto por parte de DIESET como por parte del Intran y de la escuela. Entonces, la educación es muy importante. Por ejemplo, cuando se comience a implementar la inspección técnica vehicular, tiene que haber un proceso de educación para enseñarle a la ciudadanía en qué va a consistir esto, porque van a haber cosas que se van a poder hacer porque la inspección lo valida y van a haber cosas que serían innegociables. Por ejemplo, las luces, los neumáticos, los cristales, son cosas innegociables para la inspección técnica vehicular. Que a lo mejor las emisiones no comencemos como los países desarrollados, que ya el control de la emisión es casi un 100%, no podemos hacerlo. Nuestro parque vehicular, el 57%, tiene más de 20 años. Entonces, yo siempre digo, todo muy bien, la conformamos y todo lo demás, pero tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras realidades y no comenzar con medidas drásticas que al final a lo mejor no se pueden implementar. Eso me parece súper bien porque la realidad de nuestro parque vehicular, entrar drástico sería un choque con la institución y con todo, Claro. y la población. Claro. Y sobre todo el tema de las emisiones de gases, donde nosotros aquí, ahora es que estamos superando algunas situaciones con los combustibles y la tecnología de los motores que está llegando al país para poder tener motores más modernos que emitan menos contaminantes. O sea que por ahí súper bien. Ese proceso de la inspección técnica, usted pudiera, si puede, yo sé que son cosas muy técnicas, que tiene tal vez un equipo trabajando en esa, pero nos pudiera dar un poquito de luz de cómo sería ese proceso. O sea, llegan a un lugar, o sea, Mira, ¿qué le van a inspeccionar al carro? Yo sé que sí. son cosas muy técnicas, pero no, pero por si acaso. te lo puedo explicar de una manera. Van a ser centros de inspección técnica vehicular. Las personas pensaban que eran talleres. No, no son talleres. Los talleres, ese récord de talleres que estado haciendo, que se han estado registrando en nuestra página, que hemos ido a inspeccionarlos, son los talleres que estarán autorizados a hacer las reparaciones que la inspección técnica vehicular indique. No va a tener que ver nada uno con el otro, ¿entiendes? Para no crear un conflicto de intereses, porque no puede ser juez y parte. Entonces, estos centros lo que harán es revisar tu vehículo. Y claro está, habrá pues la oportunidad de tú ir a reparar ciertas cosas. Por ejemplo, si los frenos presentan problemas, pues si los frenos presentan problemas, pues que tú puedas volver a repararlos. Que tú puedas volver a repararlos, se te dará 10 días, 15 días para que hagas la reparación del lugar. También las luces, si tienes que arreglarlas. Y esto pues serían los temas que iríamos manejando de la inspección. Al final es un proceso que se hace en muy poco tiempo. Te revisan los frenos, te revisan las luces. Hay una parte del proceso que es visual, hay otra parte del proceso que es con tecnología, una serie de equipos que revisan pues incluso los neumáticos, la tracción y todo lo demás del vehículo. Es un proceso que se haría muy rápido. Lo hemos visto en varios países, tanto yo como a otros que he mandado al equipo, porque como sabrás, la experiencia no existe en el país. Y gracias a Dios tenemos organismos como la Organización Mundial de la Salud, que nos apoya pues con Costa Rica, y también pues otras instituciones como la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Interamericano, el BID, y el INTRAS, el Instituto de Transporte de la Universidad de Valencia,
porque al final yo siempre creo en que debemos pues hacernos acompañar de los que conocen bien cuáles son los procesos y de esos países que ya han vivido la experiencia para que nosotros no fallemos en lo que a lo mejor ellos fallaron cuando comenzaron. Una pregunta, las motocicletas, para mí el tema de motocicleta es una locura porque aquí hay, en la ciudad de Santo Domingo no hay un respeto por la señalización, o sea, las motocicletas hacen lo que quieren, pero aparte de eso, ese proceso de inspección también va a incluir las motocicletas, porque aquí hay motocicletas que yo no sé ni cómo ruedan en la calle también. Bueno, no solo que los va a incluir, sino que el proceso incluye unas unidades móviles para poder hacer la inspección de motocicletas en esos puntos remotos que a lo mejor pues no haya necesidad de establecer un centro de inspección técnica vehicular porque no exista la demanda, pero ustedes todos saben que la realidad nuestra es que tenemos una gran cantidad de motocicletas en los pueblos. Hay pueblos que solo lo que hay es motocicleta como medio de transporte. Entonces, el proceso incluye unas unidades móviles que son justamente para eso, para poder hacer la inspección técnica a todas esas motocicletas a nivel nacional. Recuerda que hay muchas motocicletas, ¿sí?, que ni siquiera entran al país como motocicletas. Entran como piezas y las arman aquí. ¿Dónde está la seguridad de esa motocicleta? Sí. Si tuvieras la cantidad de accidentes que se nos reportan de motocicletas que van caminando y se parten en dos. ¿Qué es lo que te indica esto? Que no son motocicletas pues fabricadas por industria, sino que son únicamente ensambladas aquí y quién sabe en qué lugar. Y usted, no, y además de eso, muchas motocicletas no se sabe bajo qué mano calificada son que las arman, porque no todas las motocicletas, aún de concesionarios, no hay como una técnica, Claro. o sea, como una línea técnica para cómo armar la motocicleta, y aquí llegan en caja y simplemente la arman y ya. O sea, yo he esperado yo me he sentado y he esperado un motor y me he montado en él y me he ido, o sea, y me ha pasado, y después me he tenido que devolver, mire, el freno no está muy ajustado, si tú puedes hacerme eso me ha pasado a mí. Bueno, pues que lo he esperado. Entonces, esa parte a mí, entonces ahí me tranquiliza un poco, que también ellos van a pasar por la inspección. Yo no sé si usted, me imagino que sí, lógico, que tiene información de que el canódromo está lleno de motocicletas. Créeme que ya ni las procuran. Le hemos prestado a DGCECO unos solares para poder hacer espacio en el canódromo de la cantidad de vehículos y de motocicletas que hay ahí. Y no sé si recuerdas que el año pasado nosotros publicamos un proceso, no un proceso, sino que lo establece la ley, donde teníamos que dar 90 días para que todas las personas que tengan vehículos en el canódromo hicieran el reclamo de los mismos. Te cuento que de 12,000 vehículos, fueron únicamente cerca de 1,000 personas a reclamar los vehículos. Todos los demás vehículos nadie fue a reclamarlos. Y ahora nosotros tenemos que, pues en base a lo que establece la ley, comenzar el proceso de chatarrización de todos esos vehículos que no fueron reclamados por nadie. Y te cuento que nosotros hubiéramos preferido que los reclamaran, porque imagínate tú, ahora en lo que nosotros tenemos que involucrarnos con todo este proceso, pero bueno, es lo que establece la ley y es lo que tenemos que hacer. Y te quería contar algo más. Con este proceso que estamos haciendo de evaluar, de calificar los talleres, todos esos talleres estarán publicados en nuestra página. Y cuando hagas tu inspección técnica vehicular, tú buscarás el taller de tu preferencia para hacer tu reparación. Pero también a través de este proceso, que es ahora en una próxima etapa, se van a identificar aquellos talleres que puedan hacer ciertas modificaciones a los vehículos. La ley habla, modificaciones para la ley es algo tan simple como cambiar, ponerle lo que llamamos el sistema de gas. Para la ley eso es una modificación de un vehículo.
Y tú como experto en la materia sabes que hay otras modificaciones que si son seguras no hay ningún problema. Ahora bien, tiene que asegurarnos alguien que realmente son seguras, porque si no, la inspección técnica vehicular dará el resultado del que el vehículo no es seguro. Entonces, al final, como país, hacia donde tenemos que caminar es a formalizar todo aquello que creció en cerca de 50 años sin ningún control, pues a comenzar a formalizarlo. No es una tarea fácil, es una ardua tarea, pero el Intran tiene un equipo totalmente dispuesto pues a darle este cambio a lo que es este sector en la República Dominicana. Preguntas de cosas que de medidas que se han tomado y que la población las ha visto de manera casi instantánea. Barras LED, ¿qué pasó con las barras LED? ¿Cuál fue el asunto que pasó con las barras LED? ¿Por qué se prohibieron? Esa es una. Las tuercas con pullas también me preguntan qué pasó, por qué, porque los muchachos no pueden tener los carros con la tuerquita con puya. Entonces ellos preguntan, y eso son cosas que a todo el mundo nos interesa saber. ¿Qué pasó con la barra LED? Que yo personalmente les doy gracias, porque para mí era súper incómodo un vehículo que tenía sus luces buenas, que anduviera con una barra LED encendida en la ciudad de manera absurda. Pero ¿qué fue lo que se reguló? ¿Cómo fue eso? Mira, lo que nos pasó ahí fue lo siguiente. Nosotros, todo lo que hacemos y todas las medidas que tomamos es por algún dato científico, algo que está ocurriendo, un reporte de accidentes continuos, y cuando evaluamos cuál es la razón, qué es lo que está ocasionando que aquí, que no había accidentes, de repente hay accidentes. Entonces, en las carreteras, pues al final las luces LED que colocaban los vehículos por la posición donde la colocaban, deslumbraban al conductor que venía de frente. Y tuvimos muchos casos, no únicamente de volcaduras, sino de personas que se salían de la carretera porque le impactaba la luz, lo deslumbraba, y entonces cuando se iban a la derecha, pues a lo mejor había la parte del drenaje y el vehículo se caía ahí adentro y demás. Pero no únicamente los vehículos, recuerda los camiones, como traían las luces LED. O sea, era un arbolito de Navidad que había que detenerse totalmente en la vía contraria hasta que ese vehículo pasara para poder circular. Otros lo colocaban incluso en la parte trasera y el vehículo que detrás iba sin ver absolutamente nada porque se convirtió en una moda, en un adorno, cuando al final esas luces también tienen una razón de ser, pero no la que le estábamos dando aquí. Entonces, pues, hubo que prohibirlas porque al final, como te dije al principio, hay que trabajar para las mayorías. Entonces, hay que trabajar para salvar vidas. Y esto estaba ocasionando una serie de accidentes que hasta las mismas aseguradoras se acercaron a nosotros con el tema porque estaban teniendo vehículos deslizándose y solicitando pues pago por esta situación a las aseguradoras. Y bueno, tuvimos que tomar la decisión y al final, recuérdate que no había control de ningún tipo y la gente donde entiende que se creó un negocio, pues nada, arranca. Tú sabes que tenemos muchos innovadores. Sí. Y entonces, y con el asunto de las tuercas con pullas, yo le pregunto, Mira, porque son preguntas que me han hecho muchos, ¿sabes qué? Son comunidades. mira, tú sabes que lo de las tuercas, todos sabemos que, y más tú en este tema que es, bueno, tu expertise, que las tuercas, los vehículos de carrera la utilizan en las pistas y demás. Pero aquí las tuercas se convirtieron en un adorno que además, como sobresalía de los neumáticos del vehículo, pues estaba ocasionando situaciones con los motoristas, pero también con los carros que se acercaban. Y vuelvo y te comento, las aseguradoras, cuando la gente reclamaba, no tenía cómo reclamar, porque al final, ¿cómo tú reclamas una tuerca que te rayó el vehículo de un lado a otro, o un motorista que se cayó porque una tuerca trató de evitar una tuerca cruzando entre un camión y otro vehículo? Pero además, los vehículos de carga, no sé si tú llegaste a verlo, o sea,
la bala, la, la bala que ponen esta tuerca puntiaguda, que lo que parece es una gran bala, pues estos vehículos de carga andaban en el medio de la ciudad con esta tuerca y había que varios metros para no ser afectado por una de estas tuercas. Óyeme, la mayoría de los países de Latinoamérica la prohíben para uso cotidiano. Si te lo permiten, bueno, si tú vas al canódromo y tu vehículo está muy chulo para tú hacer tu carrera, tú se la puedes poner, eso no importa, dentro del carro ponerle lo que quieran a los vehículos, pero al final la responsabilidad nuestra es cuidar a la gente, cuidar a los conductores y a los peatones y a los motoristas, tenemos que cuidarlos a todos. Y básicamente por eso estas resolvían esto, incluso cuando el sector, pues yo le decía, bueno, caso de unas tuercas que no pudieron entrar a un país porque estaban prohibidas y entonces República Dominicana. Y entonces aquí estaban prohibidas también. Porque es que República Dominicana tiene que entender que nosotros tenemos que dejar de ser, para decirlo de alguna manera, ese lugar donde todo lo que prohíben los países, no, en República Dominicana lo permiten, vamos para allá. Lo mismo pasó con los neumáticos. O sea, ¿cómo va a ser que aquí estábamos aceptando cualquier tipo de neumático sin tomar en cuenta la seguridad y cada día más explotándose neumáticos a vehículos en las carreteras? Entonces, tenemos que darnos nuestro valor como país. Eso se va, el tema de los neumáticos es un tema que también preocupa a los muchachos por el tema no solamente de los tamaños. Yo en una oportunidad, cuando pude comunicarme con con don Viviano de León, para que me explicara el asunto de unas regulaciones con los neumáticos, y le explicaba que era más para vehículos, el problema había salido por vehículos pesados, porque muchos de los muchachos no entienden que la mayoría de las situaciones que se han presentado y nuevas regulaciones son por vehículos pesados, que hay mucho, cada vez que uno sale a la carretera había un accidente, un vehículo volcado. O sea que Sí. hábleme un poquito de lo que será este asunto. Yo la vi a usted, tuve la oportunidad de ser el anfitrión del tercer seminario de vehículos eléctricos en el país, y usted expuso unas palabras a lo cual para mí fue bien impresionante, porque tampoco uno ve el Estado presente en ese tipo de cosas. Usted está cambiando muchas cosas, eso yo se lo agradezco mucho. Para usted, ¿qué significa la movilidad eléctrica en la isla? Mira, es un sector que ha crecido tan rápido que la verdad que nos da mucha emoción, porque mientras muchos países pues le ha llegado de repente y no tienen ningún tipo de control y demás, nosotros incluso ya estamos trabajando en el reglamento que tiene que ver con este tipo de movilidad. Al final, lo que buscamos es, pues bueno, ser amigos del medio ambiente, porque logras pues resolver muchas situaciones en el país y lograr grandes economías. No son los vehículos más económicos, te puedo decir que lo miramos para el tema de los autobuses del sector, y bueno, algunos de los operadores están dispuestos a, por lo menos de la flota, traer 1 o 2 eléctricos para hacer la prueba. Incluyendo la parte de lo que es la carga de este tipo de vehículos y el mantenimiento de este tipo de vehículos. Pero la verdad es que te cuento que tenemos una mesa de interoperabilidad en la cual pues el Intran es el líder y nos guía el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Ya estamos trabajando en un reglamento, o sea que seríamos de esos países que estamos comenzando lo que es esta parte de este tipo de movilidad, pero vamos a comenzar como debe ser, con un reglamento, con unas normas. Y la verdad que esto nos llena de emoción porque mientras muchos han tenido que esperar para tener los vehículos y tener que esperar poder pues reglamentarlos o aceptarlos como bueno y válido, nosotros lo vamos lo vamos a poder ir haciendo a la medida que va aumentando este parque vehicular. La información que tenemos es que en el país ya tenemos cerca de 1.600 unidades, ya motores, vehículos y demás,
que son eléctricos, lo que es importantísimo e interesante. Y en Intran estamos totalmente apoyando. Sí, parece que hemos tenido como un pequeño... Sí, ahora Sí, sí, aquí volvimos, estamos. volvimos. Sí, aquí estamos. Sí. Sí, te decía que en Intran estamos muy orgullosos de el apoyo y de la gestión que estamos haciendo en este tipo de movilidad, que es la tendencia a nivel mundial y es hacia donde vamos. No nos podemos quedar atrás, o sea, ya tenemos que ir con todo lo que sale nuevo y esta capacidad de hacer estas cosas te la da a trabajar de la mano con organismos internacionales que están apoyando a otros países y que ya han apoyado anteriormente a esos países desarrollados, bueno, que ya nos llevan años en lo que son estos procesos. Eh, con el asunto de la movilidad eléctrica también se ve involucrada lo que es la movilidad individual. El tema de las patinetas, vamos a incluirle bicicletas y bicicletas eléctricas. Eh, ¿Qué tipo de, cómo ustedes ven esto? Porque en la ciudad se torna un poquito complicado uno visualizar el tema de uno andar en una patineta 20 kilómetros, 25 kilómetros por hora. Se va a regular el tema de que ellos si van a andar en las vías tienen que andar con casco. ¿Se ha hablado de ese tipo de cosas? ¿Se ha hablado allá en la institución? Sí, recuerda que el tema de la patineta, muchos países, hasta los más desarrollados, le tomó de sorpresa. Tú tenías de repente a la gente en las aceras, junto con todo el mundo, en la patineta eléctrica y hubieron muchísimos casos de peatones atropellados por el que iba en la patineta. A nosotros nos llega en un momento que ya ellos vivieron todas esas experiencias, por lo tanto, nosotros podemos irnos directamente a regular al respecto hacia la experiencia de otros países. Y te cuento, ya hay pilotos de las patinetas en la Churchill y en diferentes lugares, ya en la Churchill para tú realmente usarla y salir y bueno, pues irte en tu patineta, pero sí somos conscientes de que tenemos que crear las condiciones para darle seguridad a este tipo de movilidad. No sé si viste que Okay. el lunes de esta semana me reuní con de los temas que vimos fue justamente cómo darle condiciones a nuestras aceras, a nuestras vías. Recuerda que el proceso de cambiar la forma de movernos en la ciudad, que es lo que nos han dado todos los estudios, que mientras no cambiemos la forma de movernos en la ciudad, no vamos a poder bajar, pues, la cantidad de congestión. Ojo, la congestión nunca desaparece, ¿eh? A cualquier ciudad del mundo que te vayas, en las horas pico tienes congestión. La congestión no desaparece, la congestión disminuye en las horas que no son pico y se organiza, pero no desaparece. Tú puedes ir al centro de Nueva York y vas a ver la congestión, ya ahí no hay hora pico, ahí todo el tiempo hay congestión. Por eso tiene que quedar claro que la congestión no desaparece, pero se organiza. Y uno de los temas que veíamos con la alcaldía era justamente eso. Tenemos que comenzar a darle a nuestras vías, ellos tienen que someter los proyectos a la sala capitular para que la sala capitular apruebe y entonces ahí nos podemos apoyarnos a ellos en la ejecución de todos estos temas que tienen que ser, porque no es únicamente la congestión, tienen que haber aceras, buenas aceras, caminen. Tiene que haber seguridad entre una parada y otra, con iluminación, para que las personas se sientan confiadas de utilizar el transporte público. O sea, no únicamente la congestión y las calles, no. Hay muchos ingredientes que tienen que ver con esto y lo tan esperado que son las ciclovías. Ustedes saben que a través de la Agencia Francesa de Desarrollo preparamos lo que es el plan de movilidad del Gran Santo Domingo. Y en ese plan de movilidad se identifica claramente cuáles son las vías donde se pueden comenzar a implementar las ciclovías, por ejemplo. Y bueno, uno de los trabajos que estamos haciendo con la alcaldía ahora es eso, ver cuál es ese proyecto piloto a los ciudadanos para que comiencen a ver lo que son las ciclovías en la ciudad de Santo Domingo.
vamos a hacer un trabajo interesante, un buen trabajo, porque hay mucha disposición de que la ciudad se convierta, sea más amigable. ¿Hay algún, mire, eso me pone bien contento el hecho de que no bien toman posesión la alcaldía, ya usted tiene una reunión con la nueva alcalde para tocar esos temas de movilidad y que si las aceras se ponen en mejores condiciones y se crean se mejoran las vías, pudieran incluir ese asunto de la movilidad individual, que iba a incluir la bicicleta, que ahora hay una tendencia que todas las noches salgan grupos a montar bicicletas en la ciudad y el tema del ejercicio y el fitness y eso. ¿Hay algún proyecto que esté a punto de materializarse que usted nos pueda dar algún avance? Que usted diga, mira, ¿sabe qué? Voy a aprovechar este medio. Mira, tú sabes que lo que estamos buscando es darle a la ciudadanía esos espacios que le permitan, pues, moverse de manera segura. Tú conoces el proyecto Peatón Seguro, que va dirigido 100% a los peatones, pero también tenemos el proyecto del Malecón, de la 30 de mayo, lo que es el calmado del tránsito en esta vía. El calmado de tránsito a lo que se refiere es a reducir la velocidad para que pueda ser usado más por aquellas personas que andan a pie, que andan en bicicleta. Tenemos un malecón precioso, pero que la velocidad que se desarrolla en esta vía pues realmente resulta peligrosa para los usuarios. Tenemos también lo que es el tema de la semaforización. Actualmente ustedes comenzarán a ver desde ya, hemos bajado bastante la marcha con el tema de la pandemia, pero la semáforos en puntos donde eran muy necesitados. Recuerda que debemos priorizar las cosas. Recuerda también que tenemos en proceso la licitación de unos corredores, del corredor de la Lincoln, del corredor Domingo Sabio, que está en construcción, y del corredor de la Ecológica. Entonces, hay muchos temas en carpeta, pero te puedo decir la verdad, como siempre decimos, al final todo está en manos de Dios. Y muchas cosas que se iban a lograr ejecutar y concluir en estos primeros meses del año, pues por la pandemia hemos tenido que detenerlos. Es como cuando tú estás en la universidad, ese semestre, y al final vas a coger el examen final, pero sucede algo que suspenden el examen final y bueno, estás listo, pero te quedas pendiente del examen final. Nos ha pasado algo como eso, pero al final el hombre propone y Dios dispone. Yo digo que siempre todo conviene en la vida y por alguna razón pues las cosas ocurren. Este periodo nos ha dado oportunidad de pues ver más cosas, preparar más cosas, por ejemplo, para la escuela, para Enevial, donde el tema de educación es tan importante. Y sí, o sea, tenemos a tiro de hit, como decimos comúnmente, varios temas que, bueno, los comenzaremos a ver ahora cuando este periodo termine. Usted tocó un tema con el transporte escolar. ¿Va a haber algún tipo de regulación para el transporte escolar? Porque no solamente el tema de la regulación, van dos preguntas juntas, porque donde quiera que hay un colegio hay un entaponamiento enorme en las horas de llegada, en las horas de salida. ¿Se ha tomado algún tipo han visto ustedes medidas que se pudieran tomar? Y si los vehículos de transporte escolar serán regulados en algún momento, tendrán variaciones visibles, que uno diga, sí, mira, eso es un vehículo de transporte escolar. Existe el reglamento ya de transporte escolar, incluso aprobado por el Poder Ejecutivo y demás, y ya hemos entregado las primeras licencias de transporte. Licencia les damos un periodo de tiempo a estas personas que dan este servicio para que adapten el vehículo a lo que establece la ley. Porque la ley es muy clara, dice lo que tiene que tener ese vehículo de transporte escolar. Incluso los últimos vehículos que trajo el Ministerio de Educación, los trajo que cumplan con lo que establece la ley y la reglamentación, incluyendo el color. Ellos antes los tenían blanco y lo han cambiado al color amarillo. La ley te permite blanco o amarillo, pero
Lo más importante es pues esos aditamentos que tienen que ver con el pare, cuando los estudiantes estén saliendo del vehículo, también que tengan cinturón de seguridad en cada asiento, también que debe ir acompañado de una persona, el conductor. Anteriormente yo daba el servicio y el conductor era el que se encargaba de desmontar a los niños y todo lo demás. Hemos tenido situaciones trágicas con niños desmontándose de autobuses escolares sin ningún tipo de control. Y sí, y te puedo decir que las compañías que dan este servicio de transporte escolar en el interior del país han sido los más formales en regularizarse. Porque recuerda que esto es una cultura. Yo recuerdo, yo estaba pequeñita, pero yo recuerdo que en mi colegio había una guagua que nos recogía a la casa y nos dejaba. Era opción tuya irte o no en ella. Pero eso dejó de existir. Dejó de existir y bueno, algunos colegios tienen autobuses, otros no lo tienen. Y el caso que tenemos ahora mismo es que un grupo de padres contrata a una persona que tiene un vehículo, una van o un minibús y le pagan para que le lleve y le traiga a su hijo. Entonces, esas personas ya se han ido regularizando y la verdad que hicimos todo un acto para entregar esas primeras licencias de transporte escolar. Quiere decir que dentro de Entonces, unos y meses, una así bien rapidito, te decía que quiere decir que dentro de unos meses... se nos va a acabar este tiempo y yo sé, es que... Dale, dime. Le escucho, No, y perdón que le interrumpa, es que los lives tienen una hora y esta hora ha sido valiosísima para cada una de las personas que nos están viendo. Si por alguna razón usted tuviera que entregar la posición por las cosas que están pasando ahora, ¿cuáles serían las cosas que su gestión logró y que le hacen sentirse con el deber cumplido? mira, lo primero, la aprobación, primero hacer la institución, ya eso es un logro, o sea, haber logrado hacer una institución, tú no te imaginas lo que es eso. Haber logrado que el sector, que toda la vida había sido un sector que todo el mundo decía que no entienden, lograr haber llevado a ese sector donde está, donde nos consultan todo, para mí eso es un logro importantísimo. Pero también tú dejar en marcha lo que es una inspección técnica vehicular, lo que es una nueva licencia de conducir, lo que es un nuevo sistema de semáforos con un centro de control de tráfico. Óyeme, son muchas cosas para tan poco tiempo. Entonces, lo más importante es dejar una institución sólida, una institución que se entienda que tiene un compromiso de permanecer haciendo este trabajo. En el Intran no hay forma de tú descansar. Todos los días surge un tema nuevo que hay que abordar, pero no un tema nuevo aquí en República Dominicana, no. Un tema nuevo a nivel mundial que todos debemos poner atención. Entonces, por eso, ese enlace que tenemos con esos organismos internacionales que van a estar pendientes de que el Intran haga lo que tiene que hacer. Nos miden como país. Representando. Te decía, Guaroa, esto nos mide como país. Somos un país. Nos miden como país. Somos un país turístico y si tú no logras, pues, tener una buena puntuación en un tema como la seguridad vial y la movilidad, pierdes como país turístico. Nosotros, como los lives siempre tienen una hora, me quedan 2 minutos, pero no quisiera como interrumpirle otra pregunta. Yo quisiera, de parte de todo lo que es Carros y Más y el medio, darle las gracias por la oportunidad. Estoy seguro de que si fuera, esto es la primera vez que se hace con una persona encargada de una dirección casi con la importancia así social y estatal de un ministerio.
y yo quería darle las gracias de parte de todo el equipo, y estoy plenamente seguro de que me gaguearían en muchas de las preguntas que, si fueran tantas las preguntas, yo sé que encontraría quién me gagué. Y usted tiene tanto conocimiento de todas las áreas, o sea, hasta en inspección técnica, que le di la brecha de que yo te pongo un técnico para que te explique, usted también nos dio un poco de luz al respecto. Así que gracias de todo corazón de parte del equipo de Carros y Más y cada una de las personas que están viendo este live. Yo sé que va a ser de mucho grado, lo vamos a subir a YouTube también para que si hay alguna de esas preguntas que alguien tiene, pues yo le mando el link, respóndete tú mismo, escuchando a la ingeniera de manera directa. Gracias, ingeniero. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Y gracias de todo corazón. Estos medios para nosotros son importantísimos para que conozcan pues lo que es la institución y lo que queremos hacer. Gracias, mi don. Queden bien. Señores, Bye. muchas gracias. Gracias. Esto fue Carros y Más.